Buenos días tengan todos hoy, día 31 del mes 12 del 2022. Va a ser un poco difícil que puedan entender esta porción que les voy a presentar hoy. Moción que el Señor explica y que las personas no se dan cuenta. La humanidad vive dormida, no despierta a una verdadera razón que el Señor está brindando paz por su misericordia, pero la está brindando de acuerdo a la terquedad tan grande que tiene la humanidad. Porque Él lo expresó. Las personas están pensando siempre desviadamente, porque piensan en que estos tiempos en que están sucediendo tantas cosas es por el problema climático. Y el Señor aclara esta política en el Sermón del Monte, capítulo 24 de San Mateo. Pero el Sermón del Monte viene siendo como una parte, porque se está hablando de la abominación asoladora que padeció Israel y que aún la sigue padeciendo. Porque aparentemente los pueblos tienen su constitución. Ninguno quiere, cuando se reúnen en las Naciones Unidas, que es lo que expresa la escritura de la política, porque se reúnen para hacer un veto malo sobre la realidad, porque no opinan bien, porque cuando se sientan en un parlamento de eso para juzgar a Israel, tienen que conocer la historia de Israel y que los que están pretendiendo la división de Israel con la idea política y, y de otra creencia que no la de Israel, no puede ser. Los Estados Unidos tuvo una gran lucha del norte contra el sur. Venció el norte. Pero los sureños siempre están buscando la forma de destruir el norte. Aunque son también americanos. Siempre los que vencen una parte con una doctrina quieren vencer la otra parte. Su anhelo es ese. Eso va contra, incluso contra la teoría propia, contra la doctrina propia de su teoría. China quiere coger a Taipei, Taiwán. Ahí la Taiwán. a Taiwán, porque dice que les pertenece a ellos. La hipocresía tan grande, siempre tratando de destruir a otros.
de ocuparlo de otro y anizárselo a ellos. Cuando los Estados Unidos estaban en Vietnam, allí ayudando a los saigoneses, los Estados Unidos no quería acogerse a Vietnam. Fíjese qué diferencia. La Biblia habla política o no habla política. El sermón del monte es un sermón político. Porque está diciendo lo que sucede. Reyes y príncipes se reúnen ahí, gobernantes, son caudillos, son los que gobiernan, son los que presiden sus países. Y nadie quiere que su país se divida. Nadie quiere como está Corea del Norte y Corea del Sur. Como estoy diciendo, los saigoneses y los otros con el comunismo. Pues metieron el comunismo a toda la nación. Eso no quiere decir, eso quiere decir lo que dice allí en las escrituras. Guerra y rumores de guerra. Que continuarían, porque desde antiguo hay mucha guerra. El hombre siempre ha sido obtuso, sinvergüenza, bruto, malvado. Putin queriendo anexarse a Ucrania. No son las guerras y los rumores de guerra. Eso es política. La Biblia está cargada de política y no quieren muchos ignorantes. Piensa que no se debe hablar de política. Pero no tienen la condición para entender lo que es un reino. Un reino tiene su política, el proceso doctrinal suyo, su política. Léase la escritura, léase los diccionarios. El mundo está equivocado, de plano. La doctrina del Señor está diciendo que iba a venir hambruna, iba a venir todas esas cuestiones y aún más, no solamente en el sermón se dice, hay en las otras partes, porque el sermón está haciendo una ilustración de la abominación que habló Daniel, el profeta Daniel. Entonces, muchas cosas. Amachía lo que hace es centralizar todo. Dice, los tiempos de esto que son ya finales. La gente casándose y dándose en casamiento. Significado que hoy la gente se hace novio y ya están casándose sin casarse. Entiéndase que ya están conviviendo ya. No compaginan y allá va a ser uno para aquí y el otro para allá. Y nacen hijos más tarde y otros no nacen y así. Ese es el tiempo que Mashiach estaba señalando. Es lo que está sucediendo. Muchas cosas de estas que están pasando, todas tienen que ver cuando Mashiach dijo, como los tiempos de Noé, idolatría, comiendo a como les dé la gana. Ustedes lo saben bien, lo mismo los chinos se comen una cucaracha que
que un animal que Dios haya señalado limpio que un animal que el Señor haya señalado. En el capítulo donde se señalan las comidas kasher, dice Israel, la comida limpia, porque la ordenó Dios. Pablo habla de eso. Pablo dice que por la palabra de Dios y la oración es limpia, pero usted no puede limpiar lo que Dios no limpió. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Que la oración es inmunda. Dios no la oye. Puede oírle al Señor. Bueno, el Señor Satanás sí, pero el Señor Todopoderoso no está calificando a esa persona correctamente. Yo en mi vida he oído por internet, que es muy bueno, por noticias, que por allá, por otros países se comen hasta lacranes, arañas, que los he visto ahí, pero ¿y esto qué cosa es? Hay otros países muy europeos que comen como un plato exquisito el perro. Le dio las ganas de implantar en las escrituras. Toda la difamación que hay contra la palabra de Dios. Porque toda esa jactancia será castigada. Entonces, ¿dónde está el tiempo climático? ¿Dónde? Vendrán situaciones malas, terremotos por los lugares, y guerras y rumores de guerra, epidemias. Lean bien el Sermón del Monte. Yo voy a tratar de leer el Sermón del Monte. Voy a tratar, ¿no? En la próxima vez que completo. Ahora vamos a seguir hablando lo de porque todos son acontecimientos que debemos entender. Vamos a leer el Salmo 2, cómo se reúnen los pueblos. ¿Hay política o no hay política? Vamos a leer el Salmo 2. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan vanidad? Esta amotinación, ¿a qué se refiere? Verídicamente a los líderes de las naciones. Se reúnen las Naciones Unidas. ¿Y qué piensan? Vanidad. Mentiras, mentiras sobre mentiras. ¿Qué derecho tiene ningún país de abrir su boca para que Israel sea dividido? ¿Qué derecho tiene? Israel de sí mismo se dividió en una época antigua, antes de Roma ser el imperio mundial. Antes de Grecia ser el imperio mundial. Antes de los medio persas ser imperio mundial. Antes de los babilonios ser imperio mundial. Es imperio mundial. También de esos 4 que había dicho Daniel. Existía Israel y no existían los palestinos, porque los palestinos nunca fueron palestinos. ¿Cómo se llama el presidente de los palestinos? Abu Dabá, ¿no? Sí. Abu Dabá. ¿Por qué reclaman cosas que no? Porque los americanos, israelitas que son americanos porque nacen ahí, nunca han pretendido cogerse a los Estados Unidos. Lo mismo que nacen en China, que en Rusia, que en Japón.
Entonces, no sé, entonces ellos serían israelitas también, serían judíos. Si pretendiera Israel hacer lo que hicieron los palestinos, que hicieron ahí en Jordania. Jordania, ¿no? Sí, Jordania. ¿Qué hicieron? Querer tumbar a Sudán, Ah, a- rey de Jordania. al rey de Jordania. Parece que hay gente que cree que uno no sabe muchas cosas. No todos lo sabemos, pero muchas cosas sabemos. Lo tuvieron que expulsar de ahí. Y aquí no se quedan quietos. Porque la profecía dice claramente que Israel iba a volver a vivir aquí, en este territorio de Israel. Y que por eso, en la predicación pasada, el sábado pasado, dije que Netanyahu se pusiera los pantalones para que no se dejen bromar por los que quieren quitar la ley del nieto. He oído decir eso. Si es falso o no, no sé. Pero como que ello está tan falso religiosamente, quien que lleva la batuta aquí de este país es el gobierno. Y el Estado obediente a la profecía que Dios dijo que al postrero tiempo iba a recoger a Israel e iba a ser una sola nación. El postrero de los tiempos es largo, no son 2 días. 2 días es un sermón en profecía, 2000 años. No han transcurrido todavía, estamos al pie de eso. El Señor está enfadado porque no se escucha su palabra, porque se predica mal, se predica con obediencia al diablo. Como dijo a Machía, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, sus deseos queréis cumplir, como muchas veces les he explicado. Yo les he explicado muchas veces eso. Y entonces ahora la razón es el tiempo climático. ¿Por qué? Porque están lejos de las escrituras. Harry Lee se proclama, Gary Lee se proclama evangelista. Harry Lee se jacta mucho de eso. Y no sabe que es un quitado. Y todo lo que están predicando hoy en día son unos quitados, unos catolizados. Son las hijas que están proclamadas allí. En Igalú, Apocalipsis, de la ramera. No se dan cuenta que que ellos están en la apostasía. Que la ramera es la apostasía que dijo Daniel en 7:25. No se dan cuenta. La ramera es el catolicismo que con el poder del imperio, del cuarto imperio que dijo Daniel el profeta, que si es posible en el verso 24 de San Mateo, que vendrían falsos predicadores, falsos ministros. Al Mesías le puso Roma. Jesús. Y en nombre de eso está predicando todos están predicando. Claro que menos este que está aquí, que es siervo legítimo de Dios. Que no, el proceso de la doctrina de nuestro Padre Celestial, del Eterno, que la quiera ignorar los judíos, vaya ellos, que la quieren negar esos llamados cristianos al Mesías, como lo están negando, claro está. No están sirviendo a dos señores, están sirviendo a uno solo. Pero vestidos de aquel que están dejando
su palabra y poniendo las de ellos, la del enemigo de Dios. Así que miren, si la doctrina no es política, ¿qué cosa es? Vamos a seguir leyendo ahí el libro. Porque se amotinan, porque ellos se amotinan del pueblo a decir barbaridades y no se dan cuenta que ellos no, ninguno quieren que su país se divida, que piensen que si ya Israel, por profecía, conforme Dios ordenó, en Amachía, bueno, cállense. Amén. ¿Es política o no es política? Las profecías son políticas de Dios, políticas del reino de Dios. Amén. El verso 2. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad de las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. Servir a Dios con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Entonces, cuando se reúnen en las Naciones Unidas, están besando al Hijo. No, lo están escupiendo como lo hicieron cuando a él cuando crucificaron, lo crucificaron. Lean un poco y intúyanse primero para poder hacerse un perjuicio ellos a sí mismos como se lo están haciendo. Que todas esas naciones, chinos, lo mismo sea comunista, que no, que lean las escrituras, porque está en todos los idiomas. Porque yo digo que el evangelista Harry Lee es un mentiroso, que el evangelio no se ha predicado en todo el mundo. Caray, si está en chino, si está en ruso, si está en inglés, Mazapingo Torrero, como digo, está en todos los idiomas el evangelio, predicado o no predicado. Los que no le hacen caso, los que no lo miran. Como se observa bien una instrucción de cualquier oficio para podérselo aprender bien, pues esto es un oficio también. Porque es doctrina de Dios también, pero no, los que están son unos mentirosos que están adaptados a la mentira. Por eso son sus hijas. Continúa, mi hijo. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Pues yo estoy tratando de obtener esa bienaventuranza, Amén. Gracias. porque no voy a dejar que tengo esta dicha tan grande de tener internet que cruza por el mundo entero. Entonces se predica el evangelio también por medio de esta tecnología que tenemos hoy en día tan grande. Porque Dios nos provee para que no lo ignoremos, porque si lo ignoramos nos vamos a perjudicar. Y el perjuicio lo tienen todos ya dado, como los tiempos de Noé.
andando a la mansalva. Sueltos, todo el mundo entero suelto como tuvieran los animales en un potrero, dando brinco y corcovios. A su antojo. Pero Dios determinó una justicia. Y todos esos reinos que tienen su constitución, tienen su justicia. Y hay que acatar la ley de cada nación. Si usted vive en Rusia y usted tiene pero no es nacido en Rusia, está allí como ciudadano. Usted no puede declarar en la ciudadanía rusa la ciudadanía suya, de su país que usted sale. Y eso es lo que hacen los comunistas y eso es lo que hacen los islámicos, el Islam. Cuando cogen cierto poder, querer gobernar a los demás. ¿Por qué dije la doctrina que la presentan de una manera en teoría, pero no la cumplen? El hombre del hombre es hermano, esa es la internacional comunista. Eso lo aprendí yo estando en Cuba, porque yo nací en Cuba. Entonces se convierte el comunismo, ensucian la revolución, trasladándola al comunismo, porque les pareció que Rusia los iba a defender y posteriormente China, y están mirando que eso no es conveniente, pero siguen plasmando en sentido comunista, porque están ciegos, hijos de Satanás. Entonces quieren ayuda y están buscando la ayuda a todos los países y debiéndole a todos los países, porque cada vez que se agarran de un país, allá va a deberle y no a pagarle. Y son demandados, pero están ciegos. Los que los ayudan a ellos están ciegos. Por eso es que esa mala cizaña, esa mala hierba, sigue creciendo y hay que cortarla, dice la Escritura. Hay que cortarla. No con blandenguería, sino con una actitud verdadera revolucionaria como la revolución mambisa que presentaban allá en Cuba, la llamada comunista esa, para asegurarse de que ellos son reales. Y no son reales, porque se vendieron. Porque Cuba nunca fue de los Estados Unidos, que yo conozco ya política. No fue nunca asociada a un nivel que se estableció correcto. Lo que pasa es que en Cuba no progresaba con los gobernantes que tenían en sus épocas, porque eran avariciosos. ¿Con qué cantidad de dinero salió Batista de Cuba? ¿Eh? Y el otro, y el otro, y el otro. Quisieron hacer lo bueno y se lo cogieron todos ellos. Envolvieron a Cuba en un comunismo y rechazando a los Estados Unidos. Que aprendan los estadounidenses. Y no se hagan más los suecos que está gobernando ahora. Y que rectifique. Porque están recibiendo de los Estados Unidos, de personas que hay allí, incluso que salieron de allí apátricos salieron de allí y hoy están chupando de la media de los Estados Unidos, Cuba, la Cuba revolucionaria, esa comunista,
Revolución comunista, pero no revolución la que tenían verdadero, porque a muchos de esos que eran verdaderos los despreciaron y los mataron. Empezando que el Camilo Cienfuegos y todo lo demás. Y cada vez que se levanta, tiene una pila de presos, ¿no? Están poniendo una cara que no tiene a nadie. ¿Qué tiempo hace que están las mujeres vestidas de blanco presas? Todo el que tiene una opinión está preso. No hay libertad. Y están chupando, cogiendo de los Estados Unidos remesas y qué sé yo, qué sé bueno, y protestando de los Estados Unidos a la vez. Por eso también muchos norteamericanos deben ponerse los pantalones y vetar lo que las personas que están queriendo su país, que los Estados Unidos tuvieran Vietnam. No querían a Vietnam para ellos. Eran colaborar con ellos. En Cuba, ¿qué hacían? Colaborar. Un central, una fábrica, qué sé yo, con obreros cubanos, sin necesidad de implantarle comunismo. Esa era la sociedad que había. No que Cuba era americano. Ahora, como es una política extraña, viene de allá, pues entonces eso es otra cosa. Ni China lo va a ayudar, ni tampoco la Rusia esa. El Putin menos todavía. Los que están ahí de sinvergüenza, como tal, como el gobierno político ese comunista que tiene Cuba, acabando con la mayoría del pueblo y diciendo, no, ahí no hay preso, ahí no hay, no. Lo que no sabe cómo no pueden hacer más cárceles, porque les hace falta para su convivencia, edificios, qué sé yo, para su turismo, qué sé yo. Tienen de todo para sus cosas, para su crecimiento, pero mientras están destruyendo al pueblo. ¿Cómo no voy a saber yo el proceso ese que viví yo ahí? ¿Cómo no voy es mentira lo que estoy hablando? Yo tengo una pizzería y ya cuando me empieza a levantar, oh, ¿de dónde saca acá, allá viene la inspección comunista, bum, 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 a tumbarte hasta por una mosca que haya y a quitarte la que sé yo y a descomisarte. No puedes crecer, ni el país puede crecer. Nada más que pueden crecer los comunistas. No ve lo grande que es la China comunista. Ellos son los únicos que pueden crecer. A los demás que no se levantan, no abran la boca, se la aplastan. ¿Dónde está la llamada hermandad entonces de la internacional? Son para sí cuando cogen el poder. Son para ellos nada más. No hay libertad de nada. Pues yo los Estados Unidos no les permito a las organizaciones sinceras y contrarias al comunismo, que se le dé ninguna remesa para que se acaben de desbaratar también, para que no cojan tanto hálito. Y de los Estados Unidos también, y arrancando donde quiera que van, eso, quieren parlamentar a favor de ellos, no enseñando la verdadera acción que tienen en su propio país, sino mostrando lo sanos y limpios que son, engañosos y mentirosos, hijos de Satanás, como dijo Machía, a cual le suplantaron con el nombre, cuando estaban reunidos los apóstoles, dice que por primera vez llamaron en Antioquía Los hermanos cristianos. a los seguidores, a los mesiánicos, le llamaron cristianos. Y si es por primera vez, porque en toda la Biblia está escrito el tal Jesús, el tal Jehová. Y ahora por último, para remangar más el diablo, puso Yahweh. A mí que me maten, pero Dios no puso ni 4 letras tampoco.
Cuando Dios habló con Moisés, dijo, yo soy el que soy. Ese es el verbo. Ser, la vida, soy, eres, son. Somos de Dios y cumplimos con su palabra. Vamos a leer, por último, ahora, San Mateo 24, 50 y 51. Vamos a leer la última parte que estoy dando el discurso. No es el último. 50 y 51. Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos 50 y 51. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué siervo? Analicen. Siervos, dice la palabra, pero siervo no se está diciendo ahí de quién. Ahora háganse la pregunta, pregúntense cada uno de esos religiosos, ¿siervo de quién son ellos? ¿Siervo de quién? Porque el Señor dijo, y vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Entonces, ¿siervo de quién sois? Al que hallare haciendo así, recibirá recompensa, ¿no? No se acaba de leer. No, termina así en Terminó en y esa. el crujir de dientes. Pero sí, lees el capítulo, el sermón del monte, San Mateo 24, 24. Cuando el Señor la hallare siendo así fiel, le dirá, venid benditos de mi Padre, a heredarle el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No, que el Dios antiguo era distinto, que el de ahora es otro, no. El de ahora está diciéndole, dándole los señalamientos que dijo Mashiach antes de su venida. Dijo Pablo en el capítulo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No vendrá antes que la apostasía. Entonces, ¿cuándo esperan la apostasía? Si la apostasía está rodando desde que negaron a Mashiach. A Mashiach, el ungido de Dios, el siervo herido, que está ahí en Isaías también, el siervo herido. No dice, porque los hipócritas dicen, no, Israel siempre ha sido herido, el siervo de Dios, sí, pero no es esa especialidad a lo que se refiere la palabra del Eterno, es al herido singular, con una sola persona, por la cual Dios determinó quitar los sacrificios. Le hace bien el sermón, porque desde que empieza, a Mashiach lo dijo. Los discípulos dicen, qué bonitos son, qué edificio es el templo que tenemos. No sé cómo lo hayan dicho, porque la escritura ha tenido una pila de aberraciones escritas. Y el Señor dice, ¿veis todo esto? Porque hay veces que hay que conocer y clavarse en la palabra de verdad. ¿Veis todo esto? No se ha dejado aquí piedra sobre piedra. Y si el templo existiera, en el lugar que está la mezquita esa del Dios extraño, ese que inventaron ellos, los musulmanes, que legalizaron su religión 600 años después de que Mashiach había venido.
pero que anteriormente estaba predicado también por los profetas de Dios, no por el Islam, no por el Corán, ni nada, estaba predicado. Y entonces cogen las palabras de la predicación y las traspasan para allá como que ellos fueron, para darse el visto bueno, como hacen los comunistas, diciendo de los verdaderos revolucionarios de antes, para darse el visto bueno, haciéndolo de bla, 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 de otra manera. Y poniendo a Abraham, el siervo de Dios, como siervo rebelde al pueblo elegido de Dios. Dios eligió a Israel y le dijo que en el posterior tiempo lo iba a volver otra vez. Los güeyes, por desacato a su ley, los voy a expulsar. Israel tuvo reyes, la gobernación de Israel, el gobierno de Israel. ¿Por qué no miran bien las cosas? Precisamente porque él lo dijo que no le iban a mirar bien. Iban a tener sus ojos torcidos y entregados al enemigo de Dios. Porque si se dijo en Daniel la abominación espantosa, también se dijo. Lo de que iban a cambiar la ley y los tiempos, lo iban a mudar. Y que puede ser que Israel caiga en esta trampa porque dice, si es posible, engañaría a los escogidos. Pues bueno, vamos a terminar con la parte de la sentencia de este reino. San Mateo 7, 21 al 23. Se me estaba pasando. Tiempo climático. Tiene que haber alguna prudencia, como la hubo en Noé también. Fue prudente, Dios le envió un barco, le quisiera un barco y lo hizo a modelo de que Dios lo ordenó, etcétera. Y se salvó el único. Ahora, vamos a leer ahí en esa parte que yo les estaba hablando del tiempo climático, porque va a haber una posición buena. Muchas posesiones malas, pero va a haber una posesión buena. Léeme ahí, Noé. San Mateo 24. 24. Del Del 45, sí. al 47. Al 47. El sermón del monte, la recompensa a los fieles. Ajá. Dice, San Mateo capítulo 24, verso 45 al 47. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Ah, bien. Sáfense de ese padre satánico. Llénense de pudor, de vergüenza, de honestidad. Como le dije antes, vamos a leer San Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué le va a pasar al siervo fiel y prudente? Si es bienaventurado, ¿verdad? Léame ahí. Aquí la sentencia dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.
Gracias, Señor. ¿Quién va a recibir la recompensa? ¿Y quiénes no? Siempre recuerden que Amashia dice que es difícil entrar por la puerta estrecha, que es angosto el camino y que muchos son los que van por el camino ancho. Son muchos los que van a recibir el leñazo que Dios en Amashia se los va a dar. El Eterno, el Padre, como lo mencionó Amashia, mi Padre obra y yo obro, los justos recibiremos si nos mantenemos fiel. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Seremos bienaventurados. Señor los perdone. Amén. Amén. Aprendan a vivir con la frente alta. Ocúltense del mundo y preséntense ante el soberano, creador de Gloria a todo. Dios. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados. Y no nos dejes caer Como en también nosotros tentación. perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes Y caer en no tentación. nos dejes caer en tentación. Perdóname como perdonamos a nuestros deudores. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, no dije líbranos del mal, pero ahora solo repito. Porque es que a veces se le va a uno, ¿no? Así que ahora vamos a dar la bendición que el Señor dio. Es el Señor el que bendice. Llevarejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Hay una cosa que yo les voy a decir en eso de la bendición. Dios no cambia letras nada. Yo no digo bejuneca, yo digo bejuneja. ¿Sabe por qué? Porque no debo cambiar nada, porque Dios no tiene nombre, Dios no dio su nombre. Y por lo tanto, yo no tengo que cambiar letras ninguna, tipo judaísmo, ni tipo cristianismo, ni tipo de la madre de los tomates. Señor los bendiga.